Hola, cordial saludo. Hoy hablaremos sobre algunos aspectos importantes que nos brindan el conocimiento preciso sobre la terminología vista en nuestra materia de semiología. Para iniciar, debemos conocer lo siguiente. Primero, la legislación colombiana establece normas para el manejo de la historia clínica. La primera resolución fue o es la 1995 de 1999, en la que se establece la definición, el ámbito de aplicación y las características de la misma, entre otros aspectos. En esa resolución se establece que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el que se registran de forma cronológica todas las situaciones o condiciones de salud que presenta un paciente determinado, actos médicos o procedimientos presentados o realizados a un paciente eh, por los entes de salud o profesionales de la salud que intervienen en ese servicio deben ser registrados en la historia clínica. Dicho diligenciamiento debe ser de carácter obligatorio. No se debe escapar ningún tipo de información que pueda afectar el diagnóstico del mismo. Todos los profesionales de la salud están obligados a intervenir en esa prestación del servicio y en el diligenciamiento de la historia clínica. En dicha norma se indica que la racionalidad, la integralidad, la secuencialidad, disponibilidad y oportunidad son las características principales de la historia clínica. También indica que la custodia de esta historia clínica debe estar a cargo del prestador de servicios y podrán acceder a ella el usuario, el equipo de salud, autoridades judiciales y las demás que determine la ley en el momento que se requiera. Posteriormente a esta resolución se crea la resolución 839 de 2017, donde modifica algunos aspectos de tiempos y aplicación de la historia clínica y a tiempos de conservación de la misma. En segundo lugar, tenemos el concepto que es semiología. La semiología es la ciencia que estudia los signos de la vida social, y la semiología clínica, que es la que nos compete en este momento, es la rama de la medicina que estudia los signos a través de los cuales se manifiesta una enfermedad o dentro de sus términos podemos encontrar signo, que es la manifestación objetiva de una enfermedad que es descubierta por un por un médico tratante en un momento determinado, que es el momento del examen físico, o métodos complementarios de diagnóstico. Asimismo, podemos encontrar otro aspecto importante, que es el síntoma, que es la manifestación subjetiva de la enfermedad, es percibida por el paciente e indagada por el médico a través de una entrevista o un interrogatorio. ¿De qué consta y por qué es importante estas características en la historia clínica? La historia clínica tiene dos aspectos importantes. Uno, que es la anamnesis, que es el interrogatorio, la conversación entre el médico y el paciente a través de una entrevista dirigida, y su importancia radica en que se obtienen los datos generales del paciente, sus antecedentes clínicos, tanto personales como familiares. En segundo lugar, tenemos el examen físico. Este examen son las diferentes maniobras que permite al médico determinar y obtener información sobre el estado de salud del paciente. Por medio de la exploración de signos vitales, se realiza una revisión del paciente, se halla un diagnóstico y se concluye en un tratamiento o un plan de tratamiento. Dentro de este proceso se debe registrar el análisis, una epicrisis de los datos obtenidos, y de esta manera llevarlo de forma cronológica. Algunas formas de explorar al paciente son aquellos métodos que permiten dar a conocer o permiten percibir el diagnóstico del paciente. Entre los métodos de exploración o de examen físico al paciente tenemos la palpación. Es la apreciación manual que tiene el médico para poder determinar de manera por sensibilidad, por medio de la temperatura, la consistencia de sus órganos, la forma, el tamaño, la situación y movimientos de la región explorada. De esta forma, de forma palpante, puede determinar cierto diagnóstico. También está la percusión, que es la forma de apreciación que tiene el doctor por medio del oído, de los fenómenos acústicos que pueda presentar el organismo. La auscultación, esta tiene que ver
directamente con fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por actividad del corazón o por la salida y entrada del aire al sistema respiratorio. La inspección es la apreciación que se realiza a un paciente a simple vista, cuando el doctor se entrevista con el paciente y de manera visual, puede determinar o puede diagnosticar al paciente inicialmente con una enfermedad específica, mientras le ordena sus exámenes de diagnóstico. ¿Qué son los signos vitales y en qué consiste? Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales como el cerebro, el corazón, pulmones, y expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Estos cambios, que de otra manera no podrán ser ni cualitativos ni cuantitativos, se pueden medir en un establecimiento médico, en la casa o en el lugar que se produzca una emergencia médica, en cualquier sitio. Los signos vitales principales que los médicos y profesionales de la salud determinan para examinar de forma rutinaria a los pacientes son 4 aspectos importantes. 1. La frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. En segundo lugar, tenemos la temperatura corporal. Esa temperatura es el equilibrio entre la producción del calor del cuerpo y la pérdida del mismo. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración que promueven la pérdida de calor, y por el contrario, la temperatura cae por debajo del nivel normal, se activan mecanismos como el aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas que producen los escalofríos. En cuarto lugar, tenemos la oximetría. La oximetría de pulso, llamada también pulsimetría, es la medición no invasiva de oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. De esta manera, aplicando esas formas de signos vitales, determinamos el estado o condición de salud del paciente y de esta forma poderle dar un soporte vital en el momento que lo requiera. Gracias.